¿Alguien todavía tiene dudas sobre cómo crear personajes o cómo crear una trama? Bueno, yo con la trama no tanto, sino con la idea del personaje, o sea, más que nada cómo hacerlo creíble, cómo... Yo siento que un problema que tenemos la mayoría o algunos es que a veces buscamos darle una voz propia, una voz que identifique cada personaje. Puede ser un poco difícil o válgame la palabra, mejor dicho, es desafiante. Ujú. Yo, ¿Alguien podría responderle a Jorge cómo creamos personajes creíbles o comparten la misma duda? Como para que yo le dé la respuesta. Porque creo que sí lo hemos visto. ¿Alguien se Sí, acuerda? nos diste todo lo que tendríamos que crear un personaje y darle todos los atributos pensando en una persona, tratando de ver todos los atributos. Lo que pasa es que la idea es, para mí es más o menos clara. Ya ponerlo en el papel. Ujú. Ahorita estoy tratando de hacer un cuento y tratando de crear el personaje, siendo ese alguien que no conozco. Me cuesta trabajo, aunque trato de hacer todos sus detalles, siento que no logro que llegue, entonces no es fácil, ¿no? Bueno, yo creo que Rubén, desde la perspectiva de la psicología, ¿no? Nos puede ayudar con, con eso de la creación de personajes. O sea, piensa ¿qué hace diferente a una persona de otra desde la perspectiva psicológica, Rubén? ¿Nos puedes decir? Claro, sí, va más enfocado a la cuestión de las conductas Ujú. que están determinadas ya sea por el personaje mismo o también por las situaciones contextuales. Ujú. Es decir, pensar esta parte de cómo se va a comportar el personaje que estamos creando de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al valor que le queramos dar. Sabemos Por ejemplo, perdón. sí, no, sí digo, bueno, o sea, por ejemplo, pensemos de repente nosotros mismos o en la gente que conocemos, ¿no? Cómo de repente hay ciertos patrones que se repiten en las personas con cierto perfil. Por ejemplo, pensemos en alguien nervioso, bueno, una persona nerviosa, con qué se suele poner nerviosa y qué tics suele tener, por ejemplo. Sería un poco, digamos, no muy creíble que alguien valiente de repente lo escribamos como una persona que tiembla mucho, o que parpadea, o que es muy dudoso de lo que dice, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo definirías tú lo que es la personalidad desde tu perspectiva de psicólogo? Pues es una serie de rasgos y conductas que describen lo que una persona se desenvuelve en su entorno. ¿De qué depende la personalidad? Depende de la historia personal, de la formación y del contexto en donde aprendió dichas conductas, donde las ha observado. Entonces, el comportamiento de la persona depende de la historia personal de la persona, En gran medida, en gran medida. O sea que podríamos conocer a una persona si la observamos muy bien, cómo hace todo. podemos identificar algunos rasgos. Ok. Ya Eso es, después habría que indagar en su discurso, ¿no? En lo que nos presenta, lo que nos comenta acerca de cómo ve las cosas o cómo las entiende o las procesa. ¿hay algo que se pueda decir que es el ser humano normal? ¿Hay algo que se pueda decir, este es el comportamiento normal de un ser humano? Pues podría decirse en dos factores. Primeramente, uno sí muy global que tendría que ver con cuestiones más, digamos, primitivas, por así decirlo, que es esta parte de cómo nos desenvolvemos a fin de cuentas buscando la supervivencia, que vamos enfocado hacia el miedo y hacia la manera en que enfrentamos las cosas. Y a la otra parte varía, este mismo punto varía de acuerdo a los contextos, ¿no? La normalidad la define que la incidencia que tienen las personalidades en cada, o los rasgos de conducta en cada contexto determinado. De ahí que saquemos los prejuicios, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos que alguien se comporta de esta manera por ser a cierto lugar. Como ahorita decía Fernando, ¿no? Yo sé que se refería a él a que el personaje de tu cuento era del norte por la parte del calor, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, podemos llevar al lector a que también se imagine más o menos lo mismo
con el lenguaje o con la manera de comportarse, etc. Pensemos de repente como una manera de escribir un regio promedio, ¿no? Aunque todos, bueno, no todos, ¿no? Pero algunos de los presentes somos de aquí. No somos iguales, sin embargo, cabemos todos en una descripción generalizada. Y luego, todo, ¿sí les está ayudando lo que estamos hablando con Rubén? Sí, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, y la última pregunta, para no molestar, pues el que tiene que dar la clase soy yo, ¿no? Bueno, ¿No? ¿cuál es la mayor angustia de las personas según tu experiencia? ¿Cuál es la mayor mortificación de las personas o sí, pues el miedo o el temor más común de la gente? Sentirse desprotegidos. Sentirse desprotegidos. Ok. Por eso, por ende, la contraparte regularmente, o al menos lo que, bueno, de mi experiencia les puedo decir, desde mi forma de trabajo, es las personas siempre avanzan o superan sus situaciones cuando se sienten cuidados. Entonces, hay que entender algo muy importante con lo que nos acaba de decir Rubén y que ya les he dicho de alguna forma en clases pasadas. ¿Se está cortando el audio? No, Ah, bueno. Es que todos tenemos un conflicto personal, siempre, ¿cierto? O sea, eh, las personas por lo general tienen algo que les preocupa, ¿no? ajá, Sí. Ujú. Bueno, ok. Aparte de esa preocupación con la que vive la mayor parte de la gente, hay, hay pues sucesos que nos ponen a prueba. Entonces, un personaje completo o redondo, como le dicen, o creíble o verosímil, es aquel que tiene esa riqueza interior con ese problema personal y que nosotros vamos a mostrar en una situación externa, ¿sí? Entonces vamos a tener un personaje con un conflicto interno, porque tiene un mundo interno, en un conflicto externo, ¿sí? ok, Sí, sí, sí. Ujú. ¿Sí se entiende? sí, ¿Sí Sí, suena Sí. lógico? sí. Sí, sí, es de alguna utilidad. Sí, sí les da una idea de cómo desarrollar a sus personajes Mm, o no. ¿Todavía no? No, sí, la idea sí. Más como dice Fernando, a veces es un poco difícil ya estando en la práctica, pero sí, o sea, recordando tanto lo que nos dijo, lo que nos estás diciendo tú como lo que nos dice Rubén, digo, el chiste es no perder el hilo. Ujú. Bueno, ¿qué otra duda tienen sobre eso? Yo quería saber si hay de casualidad, me pasaron alguna vez, hace un tiempito, un cuestionario, pero venía en inglés y tipo imagen, de una serie de preguntas que se hacen para la construcción de un personaje. Muchas preguntas, creo que eran como 100. Entonces, no sé si tengas así algo parecido que nos puedas compartir, Ya se como para los tenerlo ahí. compartí, ¿no? En una clase. Les pregunté En una clase viene, yo lo revisé hace Ah, un par de días. un cuestionario, ¿verdad? Son como 30 preguntas Sí, que sí, nos ok, ayudan ok, una disculpa, a no lo desarrollar vi. la vida previa de nuestro personaje. O sea, nosotros Ok, tenemos que saber mucho sobre la vida de nuestros personajes, aunque no vayamos a presentar todos los datos. sí, Pero sí. eso nos va a dar material para trabajar. Como yo les digo que cuando hacen las preguntas al texto a partir de un acontecimiento relevante y empezamos a cuestionar, bueno, no todas las respuestas van a ir en su cuento, vamos a seleccionar, pero el hecho de que cuestionemos y cuestionemos y cuestionemos y trabajemos y juntemos materiales para eso, para habitar más tiempo el mundo de nuestro relato y tener más datos y que sea más fácil la escritura. ¿Ok? ok. De acuerdo. Bueno.
Entonces, si tienen más dudas sobre los personajes y la creación de personajes, porque creo que básicamente es eso y la experiencia. Y depende mucho, esto de escribir depende mucho de ser observadores y ver cómo se comporta la gente en la calle y por qué, y preguntarse por qué se porta de esa forma y no de otra, y por qué actúa así y no de otra manera, etcétera, etcétera. Y otra cosa, antes de que se me pase, importante para la creación de personajes, cuando no quieren salir al campo, por ejemplo, y mezclarse con la gente y verla y conocerla, o no tienen tiempo, es tener conciencia de que nuestra personalidad en parte es una elección. ¿O no, Rubén? Sí. Sí, claro. Es una elección de cómo se va formando de acuerdo a lo que va pasando y la postura que tomas. A fin de cuentas, la personalidad también es como tomar una postura. Exacto. Nuestra postura ante la vida, que se marca mucho, por ejemplo, en el periodo de adolescencia, ¿no? A fin de cuentas, ese periodo lo que hacemos es, entre ciertas opciones que tenemos, vamos encontrando, pues elegir quiénes vamos a intentar ser, ¿no? Exacto. Y hay momentos en que, no sé si les ha pasado, supongo que sí, a todos nos ha pasado, que tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo y nos frenamos porque no es algo que nuestra personalidad permita por lo que ha ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿No se han sentido así a veces? Sí. Bueno, esas son las ataduras fuertes de la personalidad, de esa construcción que nos acerca más a ser un personaje que una persona, ¿ok? Porque una persona pues debería de estar abierta al cambio, somos cambio todo el tiempo. Pero eso es bueno es bueno que lo sepamos y es bueno que nos conozcamos y pensemos en nosotros porque somos, o sea, como la personalidad es una elección, quiere decir que cada persona es capaz de hacer todo lo bueno y todo lo malo, ¿sí? Sí, Por claro. lo general escogemos actuar de manera adecuada, por lo general. Pero todos hemos tenido nuestros momentitos en que quisiéramos hacer algo malo porque a lo mejor nos lleva al límite cierta situación, ¿no? Así es. Entonces, cuando creemos un personaje que no se parezca a nosotros, no lo pensemos como lejano a nosotros. Pensemos qué parte de ese personaje que quiero crear y que no soy yo y que haría todo lo contrario, qué parte comparto con él, o sea, qué rasgo de la personalidad comparto con él. Si él es una persona que siempre está enojada y yo soy por lo general calmado, pienso en un momento en que no estuve tan calmado, qué sentía, qué tenía ganas de hacer y trabajo desde ahí ese personaje. Igual, o sea, a lo mejor yo soy un enojón todo el tiempo, ¿no? Pero en algún momento sentí una felicidad casi ingenua, ¿no? Y voy a ser el personaje de un niño. Bueno, pienso en ese momento de felicidad ingenua donde vi una flor y me sentí, no sé, algo raro, ¿no? Experimento otra vez esa sensación, trato de razonar, trato de cuestionar ese momento y trabajo desde ahí el personaje del niño. Y así con cada rasgo dominante de nuestros personajes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí se entiende eso o no? Sí, 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 ¿no? sí, entiendo la idea. Mucho. Bueno, ese es un ejercicio y es un método de trabajar los personajes. O sea, desde nuestra persona, sabiendo que somos capaces de todo y que tenemos la capacidad de demostrar toda la variedad de emociones que son posibles por el hecho de ser humanos como todos. ¿Eh? Podemos trabajar el odio, el amor, los celos, el despecho, la locura, etcétera. ¿Sí quedó claro esto? Sí, sí, está claro. Sí, Y es útil también, ¿no? Sí. bastante. Bueno, Oye, y en los escritores, leí alguna vez que Dumas creó como 28,000 personajes. ¿A poco llevan un registro de los personajes? O... bueno, pero ese tipo tenía un taller de escritor. Sí, sí sabían, ¿no?
No, no, no. Sí, tenía su equipo de escritores, así que hazte cuenta que como en las series de hoy, o sea, las series las hacen en equipo, ¿no? Y hay un escritor líder, digamos, y es el que aparece en los créditos. Bueno, en ese tiempo, Dumas tenía su equipo de escritores y él solo firmaba, ¿no? Digamos. O sea, él sí los guiaba más o menos, ¿no? Y corregía y todo, pero él tenía su equipo porque él no hubiera podido escribir tanto y llevar la vida que llevaba de galán y mujeriego y Claro. Sí, explorar. haciendo 28,000 personajes menos, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, Bueno. vamos a pasar a la clase de hoy. A ver si terminamos, porque es un repaso más o menos de la trama. La trama es una secuencia de acciones interdependientes desarrolladas en el discurso literario. Acciones interdependientes, es importante, ¿no? Esa palabra. Si atendemos a los formalistas rusos, el argumento va a ser la forma en que se expresa la trama. Más adelante vamos a retomar esta idea, pero bueno, es importante que sepamos que hay diferencia entre trama y argumento. La trama se construye alrededor de una acción principal que se denomina clímax y es el acontecimiento más relevante del discurso. Los demás acontecimientos propician o dependen de esa acción principal. Ahora pensemos en una oración principal y oraciones subordinadas, porque de esa forma, ¿cómo construimos el lenguaje? De esa forma también se construyen los párrafos y los capítulos y los cuentos y las novelas, o sea, por expansión siempre, ¿no? Otra manera de plantearlo, el clímax es el resultado de una serie de acciones que pueden o no formar parte del discurso. Pueden o no estar en el discurso, pero tenemos que saber que esa acción es consecuencia de una historia previa, una situación previa. Ya después vamos a elegir qué de esa situación previa vamos a contar. Entonces, un discurso literario se compone de un acontecimiento X más el contexto de X, que va a ser Y1, Y2, Y3. Ahora vamos a recordar la clase de argumentación. Es esto, ¿no? El argumento y las premisas y la conclusión y la tesis, ¿no? ¿Sí? Sí. Es eso, ¿no? O sea, todo tiene casi la misma estructura, por fortuna o por desgracia, ¿no? El lenguaje marca el código, marca el código marca las reglas y las posibilidades de la comunicación. Entonces tiene sus límites y estamos explorándolo. Pero vean que todo se construye igual. Aquí tenemos también la estructura de un ensayo, es X, voy a demostrar X, y para eso el argumento que presento es Y1, Y2, Y3. Por tanto, X. Eso es la estructura de un ensayo, ¿sí o no? Sí. Es todo tan sencillo que no sé por qué me están pagando por esto. Qué mal. No, perdón, ya. Voy a portar bien. Bueno, el contexto determina la interpretación de X. Le da sentido, como vimos ahorita en el cuento. Es como que es un acontecimiento trivial, el del cuento del membrillo, pero tiene otro sentido. Y por eso es un hecho artístico ese cuento. Vimos que el discurso literario, esto en la clase pasada, crea un mensaje y el contexto del mensaje. El contexto le da sentido al mensaje y modifica la forma en que debe ser interpretado el texto. Entonces podemos decir que el clímax es el mensaje, digamos, que queremos dar, y los acontecimientos secundarios, el contexto que dirige la forma en que debemos interpretar ese clímax. El contexto representa entonces las circunstancias del mensaje. Para desarrollar o crear el contexto de un mensaje, hacemos al acontecimiento principal las preguntas que se hacen para encontrar los modificadores circunstanciales de la oración, porque ya sabemos, no hay más, no hay de otra. Es toda la información que se puede obtener de algo está en esas preguntas, de alguna manera, o parte de esas preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Con qué? ¿Sobre qué? ¿Con quién? ¿Para qué? Y las preguntas del nexo predicativo, que ¿cuáles son? ¿Cuáles son?
Las preguntas del sustantivo y del verbo, ¿cuáles son? ¿Quién? Ajá. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? No. Del nexo predicativo. No. ¿A quién, cuándo? No, es quién y qué. ¿Quién y qué? ¿Quién hace qué? ¿Quién hace qué? Ok. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta entonces, que para dirigir el análisis de un texto, las preguntas básicas con las variantes que sean del caso son: 1. ¿Cuál es la relación entre este acontecimiento y la acción principal? Y entre este acontecimiento y otros quizá más relacionados con la acción principal. Y 2. ¿Cuál es el sentido de este bloque textual y cómo modifica el sentido general de la obra o el sentido de otros bloques relacionados más estrechamente con la acción principal? Esa es la pregunta subyacente de todo análisis literario. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, porque al final eso es lo que se tiene que explicar. O sea, ¿y por qué demonios escribió esto acompañado de esto? O sea, ¿cuál es la relación? Vamos a explicar las relaciones. Esa es la interpretación. Y nos ayudamos de las preguntas de los circunstanciales. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Primero el nexo predicativo. ¿Quién hace qué? ¿Y cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Con qué? ¿Sobre qué? Bla, bla, bla. Cada acción secundaria, esto ya lo hemos visto varias veces, en relación. Cada acción secundaria en relación con la acción principal es acción principal de su propio bloque y puede ser desarrollada como tal. ¿Ok? Ok. O sea, cada acción secundaria del cuento va a ser la acción principal de su propio bloque, si lo queremos desarrollar y si no, no. Depende de cada quien. Es parte del estilo, la selección. Entonces, cada elemento del texto, como vimos en la clase del estilo barroco, la pasada, puede ser extendido. Desarrollar o no un elemento del texto es decisión del autor, así que como cualquier otra selección es parte del estilo y puede ser interpretable. O sea, ¿por qué no nos dijo esto? Siempre que sea pertinente con el sentido del texto, porque obviamente no se dicen muchas cosas. Entonces no vamos a analizar todas las cosas que no se dicen. Vamos a analizarlas si tienen que ver con el sentido de la obra. O como en Hemingway, que no lo pone, pero puso todos los elementos para que el lector lo descubra o se lo imagine o haga conjeturas, ¿cierto? Okay. Sí. Bueno, vamos a ver estructura y esquema. Si el análisis o la creación de un texto dependen de la selección de un acontecimiento relevante que funcione como clímax, este acontecimiento es la base de la estructura narrativa. Al elegir acciones secundarias, debemos preferir aquellas que tengan una relación estrecha de causa y consecuencia, digamos, ¿no? Con el desarrollo o el sentido de la acción principal. Un discurso bien estructurado va a ser aquel en que todas las acciones secundarias estén bien relacionadas entre ellas y con la acción principal. Entonces, todo discurso tiene una estructura, ¿sí? Porque parte de algo. Y la estructura puede ser pobre, puede ser rica, buena, mala, débil, fuerte, pero hay estructura, ¿ok? No puede no haber estructura. Pero lo que llamamos estructura a veces es un esquema, que el esquema es la forma en que se organizan los acontecimientos relevantes del discurso, ¿ok? Digamos, la estructura es, bueno, esta es mi acción principal y estas van a ser mis acciones secundarias, o sea, las acciones que propician esa acción principal y en el orden lógico. Eso es importante, en un orden lógico, o sea, de primero esto, segundo esto, después la acción principal. Ese es un orden cronológico, ¿no? Lineal. Por lo general, el esquema coincide con la estructura. Por eso que se use indistintamente esquema por estructura. Cuando hablamos de la estructura de un texto, debería ser el esquema de un texto, pero como coincide esquema y estructura, pues da igual. Aquí está. El lugar natural de las acciones secundarias se encuentra antes de la acción principal y que conocemos como narración lineal, ¿se acuerdan? La estructura y el esquema pueden coincidir y lo hacen generalmente, porque hemos visto muchos esquemas ya de cómo armar una historia, ¿sí o no? Hemos visto
La secuencia básica, principio, nudo, desenlace. Hemos visto la pirámide de Freytag. Hemos visto la secuencia de Mammoth, la A, B, D, C, E. ¿Se acuerdan de esa? Sí, ya lo estoy viendo. Hemos visto el modelo morfológico del cuento fantástico de Prop. Y si se dan cuenta, en todas el orden de los acontecimientos coincide con la estructura. ¿Verdad? Ujú. Porque todos esos esquemas trabajan hacia una acción climática. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Son esquemas lineales. Entonces vamos a decir que el problema empieza cuando se sale de ese esquema, de esa estructura lineal. Entonces podemos definir como esquema complejo todo esquema que no coincida con esa estructura natural, digamos, natural, del discurso. Por ejemplo, un discurso que inicie con la acción más relevante y luego la explique, aunque en este tipo de esquemas, si lo pensamos bien, es común que el acontecimiento más relevante vuelva a mencionarse en su lugar natural. ¿Están de acuerdo? Sí. Pensemos en Crónica de una muerte anunciada. En rigor es una estructura compleja, pero solo en apariencia, porque el texto es la evocación de un hecho pasado. No hay un asesinato en el tiempo presente del relato. O sea, en el mundo real del relato, digamos, en el mundo diegético, no hay un asesinato, hay la evocación de un asesinato, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, no hay un asesinato, es la rememoración. Es como una oración simple que consta de sustantivo y verbo, cuyos elementos estuvieran detallados excesivamente por modificadores compuestos por frases u oraciones apositivas, cada una compuesta por otros sustantivos y verbos. La oración no deja de ser simple. ¿Esto está complicado? No. No, ¿verdad? No. Pero bueno, No. como dije, por si se les complica, vamos a recordar el ejercicio de la clase pasada. La oración simple era Miguel va al río y vamos a extenderla. Miguel, el orgullo de los campesinos de La Coruña, porque nadie como él para el trabajo de la tierra, nadie como él para vaciar los odres antes del canto de los gallos, nadie como él para arrancar primero suspiros y luego gritos en las románticas noches del otoño, va. Confundido, trastabillante, buscando el lugar donde antes se alzaba la taberna, creyendo que habrá de consolar el dolor de un primer rechazo, que olvidará las risas de los contertulios que no hace mucho solían alzarlo en andas victorioso por las calles de tierra, después de una brillante partida de dominó, por el desdén de la Pilarica, el fastidio de la Pilarica, esa mujer tan sin chiste y sin embargo tan atrayente en las altas horas del alcohol, tan disponible, tan de todos y él tan dispuesto, siempre ahora perdido, humillado, al río que reduce su paso como diciendo, aquí Miguel, aquí ya es tiempo. Eso, aunque no lo crean, es una oración simple. Es un sujeto y un verbo. Esto es lo que está pasando. En realidad, Miguel va al río. Todo esto son detalles, es contexto. Eso no está pasando en ese momento. Lo que está pasando es que Miguel va al río y lo demás está describiendo, por ejemplo, el pasado de Miguel, acá está describiendo al río, ¿no? El río que reduce en su paso, como diciendo, aquí Miguel, aquí ya es tiempo. Bueno, pero eso es ornamento porque la frase es Miguel va al río. ¿Ok? Ok. Vamos a hablar ahora del estilo llano. No hay duda sobre la trama. No, O sea, porque fuera de esos esquemas que, como vimos ahorita, todos tienden a lo mismo, son formas de llegar a una acción climática que está antes del término del texto. Todo es experimentación, ¿sí? O sea, experimentar formas de salirse de ese esquema, ¿no? Formas, y algunas son más raras que otras, pero todas tienden al fracaso. No sé. No, pues en realidad sí, o sea, pues piensen en un texto experimental como Farabov, de Salvador Elizondo. ¿Alguien lo ha leído? no. Al principio estaba considerado como novela, entonces la gente lo leía como novela, que es nada más la descripción, la larguísima descripción de una fotografía, y pues se quedaba así como, ¿qué onda con este tipo, no?
la descripción de una fotografía. Y está bien, está muy bien escrito, pero no es una novela. O es la novela de un tipo que describe una fotografía. ¿Qué interés puede tener el lector común en eso, no? Entonces, por eso tienen que ser cuidadosos con las estructuras experimentales. Y se puede experimentar, claro, pero no dejen de usar los recursos que ya funcionan. Y los recursos que ya funcionan es, bueno, vas a escribir un fragmento de texto, haz que todo fragmento de texto tenga algún interés para alguien. O sea, que tenga algo para alguien, que sea emocionante, que sea intenso. Darle una estructura de principio, nudo, desenlace, al menos que sea bella, o sea, porque le da orden, el orden es bello. Ya después lo podemos analizar con más profundidad eso, pero vamos a ver eso, que en los escritores así más reputados, digamos, en el buen sentido de la palabra, como si vieran mal, los escritores más famosos usan eso, ese es un principio, nudo, desenlace, y cada párrafo lo manejan. Claro que es un trabajo enorme, ¿no? Como si fuera una pequeña escena con su principio, su nudo, su desenlace, siempre hay cambios, y lo hacen parecer como si no pasara nada, y eso pues es todavía más trabajo, y por eso cuando vemos un texto así, aunque no lo entendamos, decimos aquí hay algo, ¿sí? Aquí hay algo. Ahorita vamos a ver los errores más comunes cuando hablemos del estilo llano. El estilo llano, entonces, en oposición al estilo barroco, pues se va a caracterizar por una falta de ornamentos, ¿no? Siempre que es posible, se evita el exceso de modificadores y de oraciones complejas. Entre sus virtudes, pues están la claridad, la precisión y la simplicidad. Eso es lo que se busca con un estilo llano. Se busca decir mucho con la menor cantidad de palabras. Esto en el discurso literario, porque en el estilo llano, para otro tipo de textos, lo que se busca es la claridad y el entendimiento, y por eso hay un movimiento que pugna, porque todo lo que tenga que saber la gente, las leyes, todo lo relacionado con el orden público, con el gobierno, bla, 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 se redacte en un estilo llano, que sea simple, ¿sí? Que no, pues si de las leyes depende el bienestar de la persona, ¿por qué vamos a enredarla con un estilo rebuscado, ¿no? Entonces, hay mucha gente que aboga por eso, porque todo se redacte con claridad, y estoy de acuerdo. Por ejemplo, hace poco estábamos hablando de cómo un grupo de lingüistas proponía otras metáforas para hablar del coronavirus, y yo pensaba así como que, bueno, ¿y por qué demonios tenemos que usar metáforas, no? O sea, ¿por qué no decimos las cosas como son? Directas. Si es algo de interés público, como es la salud, pues no seamos poéticos, no seamos retóricos. Digámonos las cosas, es una enfermedad, hay que combatirla, bueno, combatirla, por es la palabra, pero no es de guerra, es de uso común. Pero bueno, es una enfermedad que necesita ser tratada de esta forma, bla, bla, bla. O sea, sin metáforas, sin embellecimientos inútiles, ¿no? Pero bueno, se busca que cada palabra marque o sea pertinente con su contexto. Ya vimos que cada palabra tiene o provoca imágenes relacionadas con el contexto de esa palabra, por cómo funciona el campo semántico, ¿no? Y la recepción de las palabras que provocan una imagen mental, ¿no? Entonces vamos a pensar en la búsqueda de Flaubert. Ay, porque puse Flaubert, ¿de qué onda? Parezco iletrado. Por Le Mot Juste. Bueno, Le Mot Juste. En cartas a un joven novelista, leemos: la palabra justa era aquella única que podía expresar cabalmente la idea. La obligación del escritor era encontrarla. ¿Cómo sabía cuándo la había encontrado? Se lo decía el oído. La palabra era justa cuando sonaba bien. Aquel ajuste entre forma y fondo se traducía en armonía musical, y por eso Flaubert sometía todas sus frases a la prueba de la glade, de la chillería o vocería. Salía a leer en voz alta lo que había escrito en una pequeña alameda de Tilos que todavía existe, bla, 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 bla. Bueno,
Vamos a los ejemplos del estilo llano. Este es de Valeria Albiseggi. La infelicidad crece lentamente, merodea en tu interior, en silencio, de manera subrepticia. La alimentas, le das de comer pedazos de ti misma todos los días. Es el perro encerrado en el patio trasero que te arrancaría la mano de una mordida si le dieras la oportunidad. La infelicidad se toma su tiempo, pero tarde o temprano se apodera de ti por completo. Y luego está la felicidad, esa palabra que llega solo cada tanto y siempre como un cambio repentino del clima. A nosotros nos encontró durante el 10º día de viaje. Yo había llamado a varios moteles de Graceland. Solo en uno contestaron el teléfono, una mujer mayor, su voz ronca y crepitante. Bueno, se entiende de qué va el estilo llano, ¿no? Así es. Sí. ¿Qué piensan de este texto? ¿Ay? El milagro se No sé qué hice, la vean. noche del 14. Ya. Ahora sí. ¿Qué piensan de esto? ¿Nada? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Por qué? ¿Qué A mí estamos me viendo? gusta más porque no tenemos que escribir tanto. O sea, es que se me dificulta como que el estilo que vimos la clase pasada. No, pero de este pedazo de... Ah, Y no, tú deberías escribir con estilo rebuscado. Pero bueno. La infelicidad se toma su tiempo, bla, bla. ¿Nada? ¿No les provoca nada? ¿Ni para bien ni para mal? ¿No? Es como es claro y sencillo, ¿no? O sea, no hay palabras en exceso, no parece sinónimos ni nada, usa las palabras y ya. Pero yo no lo considero tan sencillo. Yo creo que es más así como que buscar la palabra adecuada para no tener que explayarte. O sea, La como palabra dar a correcta. entender, pues sí, como dice, dar a entender con lo menor posible. O sea, que la idea sea efectiva por eso. Y no les causó ruido nada de esto. O sea, es una propuesta, ¿no? Sí. Propone, la infelicidad crece lentamente. Ok. Ujú. y luego dice se toma su tiempo. Sí, es Ah. lentamente, ¿no? También. El problema viene acá después, cuando dice que la infelicidad es un perro Sí. cerrado en el patio trasero que te arrancaría la mano de una mordida si le dieras la oportunidad. Bueno, la infelicidad es un perro. Luego dice que la infelicidad se apodera de ti por completo con el tiempo. Como un perro. Los perros tarde o temprano se apoderan de nosotros. O sea, Ya entendí. si propones una imagen y la vas a desarrollar, mantén una lógica, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, eso, porque a lo mejor yo soy muy quisquilloso, ¿no? Pero a mí me hizo ruido eso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que está bien tirar imágenes a lo loco, como en algunos malos poetas, que mucha gente considera buenos poetas? Que en un verso hablan del mar y en el otro ya están en el bosque y en el otro están en un desierto y así. Eso no es buena poesía. Pero bueno, ya el tiempo se encarga de ir depurando las cosas. Pero bueno, ahorita sí estamos, ¿no? Y por eso esto me salta. Si acá la felicidad era un perro, Ajá. y acá el perro se apodera de ti. ¿Por qué? Porque dijiste que la felicidad era un perro. Y acá la infelicidad, el perro, se apodera de ti. ¿Sí o no? Así es. Sí. Aparte por ser precisamente llano, ¿no? Que se supone que es algo corto, directo y conciso. Exacto. Entonces, en un tiempo muy corto ya te está marcando dos cosas diferentes que no tienen coherencia. Si quizá tuviera un puente más largo que nos diera por ahí nos fuera guiando, ¿no? Más o menos a meter al perro o pasar a la otra parte, pero Exacto. Pero todo está así, tan corto. Así, buscando la sencillez. Y no puede haber este tipo de errores. Porque se supone que estás buscando un estilo cuidado y haces eso. Pero bueno,
Va, seguimos. Vamos a ver las diferencias. Vamos a ver otros escritores. Va. Hoy asistí al entierro de un amigo mío. Me divertí poco, pues el panegirista estuvo muy torpe. Hasta parecía emocionado. Es inquietante el rumbo que lleva la oratoria fúnebre. En nuestros días se adereza un panegírico con lugares comunes sobre la muerte y cosa increíble y absurda, con alabanzas para el difunto. El orador es casi siempre el mejor amigo del muerto, es decir, un sujeto compungido y tembloroso que nos mueve a risa con sus expresiones sinceras y sus afectos incomprensibles. Lo menos importante en un funeral es el pobre hombre que va en el ataúd. Y mientras las gentes no acepten esas ideas, continuaremos yendo a los entierros con tan pocas probabilidades de divertirnos como un teatro. ¿Qué les parece este texto? Este texto es completo, no es un párrafo nada más, es un mini relato de Julio Torri. ¿Qué les parece? Está divertido, pues, o sea, está muy, no sé, no sé cómo decirlo, pero desde el hecho de que va al entierro de un amigo y que se está quejando porque pues no hubo mucha diversión. Entonces, ¿no? Desde ahí ya sabemos el tono del cuento, ¿no? Así es. Acá, esto marca el tono. Me divertí poco. Bueno, está siendo irónico. ¿Qué más? ¿Qué más encuentran? Estamos practicando análisis. También cuando habla de las alabanzas para el difunto, pues que es lo más lógico, también está siendo irónico, ¿no? Uh-huh. Esto sería la tesis Sí. del texto. Entonces, un relato redactado como una tesis, ¿no? Mientras las gentes no acepten esas ideas, que son estas ideas, continuaremos yendo a los entierros con tan pocas probabilidades de divertirnos como a un teatro. ¿Hay algo moral en este cuento? ¿Una proposición moral en este cuento? ¿Ya descubrieron que hay algo o no hay nada de eso? Mientras las gentes no acepten esas ideas, ¿quiénes son las gentes? Los que van al entierro. Y en oposición al muerto, ¿qué son? Los vivos, ¿no? Sí, los vivos. Ajá. Entonces, por ahí va la idea moral. La seguimos desarrollando. ¿Qué dice sobre los vivos sin decirlo? O sea, usando un relato. ¿Qué dice? ¿Qué le dice a los vivos? ¿Cuál es la crítica? Que se toma más protagonismo que el muerto. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre algo? Lo que nos dice es que como no es importante el hombre en el ataúd, deberíamos de hacer algo para que fuera más divertido el entierro, ¿no? Uh-huh. No sé. Esa frase de lo menos importante en funeral es el pobre hombre que va en el ataúd, que supuestamente es la razón de ser del funeral, ¿no? Ajá, y se queja del comportamiento de los vivos, digamos. Ya dijimos que son vivos en oposición al muerto. Se queja del comportamiento de los vivos y en realidad está diciendo, mientras no cambie el comportamiento de los vivos, esto va a seguir igual. Se está quejando de un mundo, ¿no? ¿No? De una situación del mundo. Uh-huh. Entonces, por ahí va. Ahora, Julio Torri escribía a veces en el periódico o en revistas, quizá este relato haya salido en un periódico en un momento social importante, digamos, y la crítica se entendiera mejor entonces que ahora que estamos ya con no sé cuántos años de distancia. Pero se entiende que hay una crítica. Sí. No es tan clara como la de el texto de Esther Seligson que vimos al inicio del curso. Pero hay una crítica a los vivos. Pues está criticando el comportamiento de los vivos. Y está metiendo al teatro tan pocas probabilidades de divertirnos como a un teatro. ¿Qué pasa en el teatro?
se representan situaciones del mundo, estados del mundo. Ajá. Es el arte, ¿no? Sí, que pudiera ser ahí como con lo que menciona del discurso del amigo, ¿no? Del Ujú. mejor amigo. Esta parte de pues un tipo que está, una persona que también es alguien que está sufriendo y dentro de todo se le pide que, digo, tomándolo como con el teatro, ¿no? Así como que algo frente a todos, dirigiendo un discurso, presentando algo que entretiene a las personas que están ahí. Entonces agarramos a alguien afligido, de los que más sufren posiblemente por el hecho, para que se ponga como de animador, ¿no? Pues sí, en el teatro se representan situaciones del mundo. Si el teatro no es divertido, quiere decir que el mundo no es divertido o que no hay nada que valga la pena representar en el mundo y hace un llamado, digamos, a los vivos para que cambien un poquito porque son los que pueden cambiar, el muerto ya que, ¿no? Y por eso dice, lo menos importante en un funeral es el pobre hombre que va en el ataúd. Lo menos importante en un funeral se vuelve lo menos importante en el mundo de los vivos, entre los que siguen. Es que las cosas cambian, ¿no? Es, Bueno, yo creo que va por ahí, pero vamos a seguir. Sí. Sobre San Gabriel estaba bajando otra vez la niebla. En los cerros azules brillaba todavía el sol. Una mancha de tierra cubría el pueblo. Después vino la oscuridad. Esa noche no encendieron las luces de luto, pues don Justo era el dueño de la luz. Los perros aullaron hasta el amanecer. Los vidrios de colores de la iglesia estuvieron encendidos hasta el amanecer con la luz de los cirios, mientras velaban el cuerpo del difunto. Voces de mujeres cantaban en el semisueño de la noche. Salgan, 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 ánimas de penas, con voz de falsete. Y las campanas estuvieron doblando a muerto toda la noche hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba. Ese es el párrafo final de En la madrugada de Juan Rulfo. ¿Qué les parece? pues, ¿Cuántas veces repite el amanecer en un párrafo? Y no parece molestar, no suena molesto, ¿no? Ajá. 3 veces. ¿Eh? 1, 2, 3 veces diciendo el amanecer. ¿Por qué no es molesto? ¿Qué representa el amanecer? El fin de la noche. Ajá, es como siempre dicen, siempre hay un nuevo día y bla, bla, bla. Es como una esperanza, ¿no? De que, ¿verdad? Sí. Así es. Sí. Un comienzo. Un comienzo, un nuevo comienzo. Amanecer, el amanecer, el amanecer. ¿Cuál es el tono del párrafo? Pues no es de esperanza, ¿no? Y menciona el amanecer, el amanecer, el amanecer. Lo vemos como un símbolo de qué? Pues lo más común, la esperanza. En el amanecer no hay nada de eso. O sea, ya no hay esperanza en el amanecer. ¿Cómo lo podemos sustentar? Don Justo era el dueño de la luz. Con él se fue, digamos, la esperanza del pueblo, ¿no? Entonces el amanecer, el amanecer, el amanecer puede llegar y ya no hay nada optimista que describir, ¿no? Así es. Sí. Bueno, entonces este es el párrafo final y podemos intuir. Yo ni siquiera me acuerdo de este cuento, en realidad yo cogí el libro y elegí un párrafo, fue ese el párrafo final de la madrugada, pero podemos intuir con una parte de un buen cuento la totalidad del cuento. ¿Se dan cuenta? Imaginamos que es por ahí. Sí. Y Así con el es. título. Aparte del título, sí, ajá. Pero bueno, eso no se puede hacer en todos los escritores y luego van a darse cuenta de que mayormente son los buenos escritores los que permiten descifrar por una parte del texto la totalidad del sentido de toda la obra, porque todo está relacionado. Los malos escritores no. ¿Ok? O los escritores menos experimentados, digamos, porque puede haber buenos escritores que pues, en realidad no tienen la experiencia necesaria para hacer que cada parte del texto valga la pena y aporte al sentido total de la obra, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Vamos ahora con Borges.
Una herrumbrada verja definía, bueno, ahora me va a contradecir Borges, mira. Una herrumbrada verja definía el perímetro irregular de la quinta. El portón principal estaba cerrado. Lonrod, sin mucha esperanza de entrar, dio toda la vuelta. De nuevo ante el portón infranqueable, metió la mano entre los barrotes casi maquinalmente y dio con el pasador. El chirrido del hierro lo sorprendió. Con una pasividad laboriosa, el portón entero cedió. ¿Qué notan en este párrafo? Hay muchos portones. Ajá. ¿Qué más? 1, 2, 3. ¿No les da risa? O sea, es una broma este párrafo. El portón infranqueable, Lonrod da toda la vuelta sin haber metido la mano primero y al final mete la mano y se abrió. Se abrió. El portón infranqueable. Si se dan cuenta que Borges es un humorista también, es otro nivel, ¿no? Pero vean este párrafo, o sea, nadie se rió como ahorita, pero ahí está todo. O sea, Lonrod dio toda la vuelta sin esperanza y luego metió la mano a ver qué salía y se abrió la puerta. O sea, es una farsa esta escena, ¿no? Sí. Y en Borges hay muchos pasajes así, es muy divertidos, pero como lo tenemos por un escritor solemne, a veces se nos pasa de largo, ¿sí? Pero bueno, seguimos. Este es de Carver. ¿Alguien quiere leer? Porque mi pronunciación del inglés no es así como que la mejor. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Lo leo en español. El ciego, un antiguo amigo de mi esposa, estaba en camino para pasar la noche. Su esposa había muerto, entonces estaba visitando a los familiares de la esposa muerta en Connecticut. Llamó a mi esposa desde la casa de sus, ¿cómo se le llaman los familiares de las esposas? Políticos. Familia política, sí, claro, desde la casa de su familia política. Se hicieron los arreglos. Vendría por tren un viaje de 5 horas y mi esposa lo encontraría en la estación. No lo había visto desde que trabajó para él un verano en Seattle 10 años atrás. Pero ella y el ciego se habían mantenido en contacto. Hacían cintas y se las enviaban de ida y vuelta, ¿no? Y no estaba muy entusiasta sobre la visita. No era nadie que yo conociera y el hecho de que fuera ciego me molestaba o me incomodaba, ¿no? Mi idea de la ceguera venía de las películas. En las películas, el ciego se movía despacio y nunca se reía. Algunas veces eran guiados por perros guías o lazarillo, digamos. Un ciego en mi casa no era algo que estuviera esperando con emoción. Eso es lo que dice el Raymond Carver. Es bastante lapidario, ¿sí o no? Creo que es el más llano de los que hemos leído hasta ahorita, ¿no? Así es. Sí. Este estilo es el que están copiando bastante los escritores contemporáneos, de machacar la frase como si saliera a tirones, pero no lo hacen con el mismo sentido que estos que se volvieron maestros de lo suyo, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. O sea, todo este párrafo tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido de este párrafo? Ahí está clarísimo también. No le agrada la idea de la visita del ciego. Exacto, es eso. Está mostrando que no le agrada la visita del ciego, está mostrando por qué y nos está revelando al personaje. ¿Cuál es la personalidad de un personaje así, que hable de esa forma? ¿Cómo podríamos identificarlo? Es un egoísta. Ajá. Que no quiere problemas. Es antipático, ¿no? Uh-huh. Entonces nos está presentando un personaje antipático y el sentido es ese, es como que estoy mostrando al personaje con la manera en que se expresa el personaje de la visita de un ciego. Esto es lo que
se entiende con este párrafo. Entonces, de ahí el trabajo artístico. Yo voy a decir eso, voy a mostrar mi personaje, pero con un discurso del personaje. Entonces, el personaje se va a revelar antipático solito. ¿Queda claro? Sí. Sí. Bueno, ¿les gustó este párrafo? Sí. Hace que te caiga mal rápidamente. Eso. De inmediato ya sabes que estás ante un papanatas, ¿no? Y después, como que marca de alguna manera la dirección del cuento, porque al final, pues el ciego tiene le propicia un cambio en la personalidad del tipo este antipático. Cambia su visión del mundo de alguna forma. Aunque eso es lo raro. Lo que estaría un poquito mal, que cambia su visión del mundo, la visita del ciego, y este relato lo está contando pues tiempo después, suponemos, ya que vivió la experiencia y se sigue expresando de esta forma. ¿Sí entienden por dónde voy? Así Sí. es. O sea, si somos rigurosos, está mal. O sea, no hay mucha lógica, a menos que fuera todavía más antipático antes de la visita del ciego, ¿no? Que es Ujú. increíble. O sea, que es un error de lógica parecido al que vimos en el párrafo de Valeria, ¿verdad? Pero por el hecho de que ocurrió lo que mencionaba Rubén, de que nos lleva todo el cuento, toda la historia, bla, 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 se nos olvida esto. ¿Sí? Ok. O sea, porque se nos olvida, oye, pero si te cambió la visión Yes. del mundo, te hizo mejor persona, ¿por qué cuentas así el cuento? O sea, eres un patán como quiera. O sea, eras peor antes, etcétera. Pero la mayoría, O no lo cambió demasiado. no, sí, entonces no checa muy bien, pero bueno, no importa. Eh, Daniela Tarazona, miré el cielo. En lo alto descubrí un águila. Sentí un miedo irracional que no conseguí combatir. Decidí meterme en una cabina de teléfono a esperar que el espantoso animal se marchara. El paso del metro bajo el suelo provocó que se cimbrara el sitio donde estaba oculta. El peligro que experimenté y mi pánico se incrementaron. Decidí salir, no sin comprobar que el águila se hubiera alejado. ¿Qué les parece? Está bien si lo que le está platicando es una paloma o un pájaro. Es una lagartija. Ah, es una lagartija. Sí. Sí, es la voz, ajá. En el libro, ella se convierte, bueno, la protagonista se convierte en una especie de iguana o lagartija, sí. Ah, ok. Entonces aquí por eso le tiene miedo al águila. Pero, ¿qué les parece este parrafito? Estos dos parrafitos. No, pues son muy acertados con la idea. Digo, es que también uno los lee y al principio no se imagina que que es el pensar, son los sentimientos de una reptil. Uh-huh. Sí, pues como dices, son más que nada sí, todo lo que siente, todo lo que piensa. Fíjense en estas marcas Ajá. y con eso podemos ver el tipo de obra que estaríamos leyendo si lo quisiéramos, ¿no? Miré, sentí, decidí. Es una obra intimista de introspección, ¿no? De esta chica que a raíz de la muerte de su madre sufre un cambio, ¿no? Y el cambio pues lo expresa con una transformación, digamos, real en una iguana, ¿no? Se convierte en una iguana, en un ser desconocido para ella y se está acostumbrando a su nuevo cuerpo, etcétera, y a su nueva circunstancia. ¿Sí se entiende? Es una metáfora linda, ¿no? Así es. Es un muy buen libro, El animal sobre la piedra. Ay, ¿por qué lo puse entre comillas si no es un cuento? Es un libro, es una novela. Es una buena escritora, es muy buena escritora y como les decía, yo creo que es una de las mejores escritoras que hay ahora. O sea, todos, hombres, mujeres. Esta chica es buena. Buena, es mayor que yo, pero
Yo a todos les digo chicos, chicas. Bueno, entonces le recomiendo este libro. Y ahora vamos a una contraparte masculina, también contemporánea. Vamos a ver qué piensan. Dice, la armónica comenzó a soltar una melodía melancólica. La sensación en su ombligo cesó. El cuerpo de Larry se convulsionó y sus ojos perdieron vida. La melodía continuó, tomó forma poco a poco al mismo tiempo que Larry se alejaba de la vida. Parecía que su alma se desprendía poco a poco y tatuaba serenidad en su rostro. Como último suspiro de vida, los párpados se abrieron y cerraron en dirección a Rafael. Había un mensaje oculto, una especie de clave morse. Has, hoy no podré besarte, estoy muriendo, me estoy yendo. ¿Qué les parece? Siéntanse libres de decir lo que les dé la gana. ¿Nada? Está relacionando la música con la muerte de la persona o con su alma. Es que algo, o sea, algo lo está matando. No sé, aquí yo siento que no es tanto la música, o sea, es una metáfora, es una alegoría de lo que realmente le está... Vean cuántos cambios de sujeto hay en el párrafo. Todos esos son los sujetos. Vean todos los cambios de sujeto que hay. En los párrafos anteriores, ¿había tantos cambios de sujeto? No. Eso ya de entrada está mal, ¿no? Hace complicado situarnos para disfrutar lo que tengamos que disfrutar. ¿Sí o no? Así es. Y es algo que ustedes tienen que cuidar. Acuérdense que cada párrafo tiene un sentido, cada párrafo tiene un tema, ¿no? Y aquí tienen la armónica, la sensación, el cuerpo, la melodía, el alma, los párpados, has. O sea, para un poco, ¿no? Otra cosa es que dijimos que el estilo llano buscaba la precisión de la palabra, ¿sí? Y forzar la palabra para que exprese todo su sentido, todo un sentido y decir mucho con poco. Pero para eso hay que escoger palabras precisas. Ahora, no hay ninguna palabra aquí que les haya hecho ruido, que digas, ¿qué onda con ese tipo? ¿No? ¿Nada? No, aquí no. ¿Qué es tatuar? ¿Cómo se hace un tatuaje? Acuérdense de lo que vimos, cómo se construyen las metáforas y las metonimias. Tatuaba. El alma tatuaba. Serenidad en su rostro, de verdad. De verdad, tatuar es una buena palabra. Esto, obviamente, si me lo hubieran escrito ustedes, estaría así, ¿no? Y yo les hubiera puesto otra palabra, ¿no? Porque necesitan otra palabra. También les hubiera dicho, vean cuántos cambios de sujeto, decirte. Y esto es una ridiculez. Lo último de los párpados se abrieron, es como clave Morse, le estaba mandando un mensaje, o sea, está muriendo y todavía se toma el tiempo para recordar lo que es el código Morse y a darle un mensaje con los párpados, el abrir y cerrar de los párpados, y que ese mensaje sea tan cursi y tan largo, ¿de verdad? ¿No? ¿O no están de acuerdo? Sí. No, sí. Sí. Y lo de tatuaba está totalmente fuera, ¿no? Implica tinta y que lo está ahí grabando algo. ¿Y esta escena está bien o qué onda? Esta que les acabo de decir. Esta acción. No, muy desbaratada. Es una cosa horrible, ¿no? Y no estaría mal si, por ejemplo, en el texto fuera fársico o satírico, ¿no? Si se estuviera burlando del tipo de novela que está representada con esta obra, ¿no? Que ganó un premio. Un premio de jóvenes autores, de esos que daba tierra adentro ahí. Pero bueno, está mal. O sea, no podemos leer esto y decir, no, pero por algo, no, sí, por algo ganó, no, pero no por calidad literaria, ¿no?
que agarramos un párrafo y vemos esto en un párrafo y si agarramos otro hay cosas peores y otro hay cosas peores desde el inicio, ¿no? Entonces no podemos decir que... O sea, de verdad, ustedes han escrito cosas mejores que esa. O sea, ¿por qué vamos a negar que eso está mal? O sea, ¿por qué no vamos a aceptar que nosotros hemos escrito cosas mejores que esa? Porque vamos a mantener la mediocridad. Si podemos escribir así, o así, o así, o así. Digo, veamos hasta esto de Borges. O sea, no podemos escribir un enunciado parecido a este. El portón principal estaba cerrado. Sí. Luego seguimos. Lonrod, sin mucha esperanza de entrar, dio toda la vuelta. Sí, sí podemos. ¿Sí? Entonces, lo que hace grande la obra de un escritor no es la escritura. Sí, es el sentido y cómo se arma el sentido de una obra literaria, es arte. ¿Sí? O sea, escribir bien es apenas lo básico para hacer una obra literaria. Por eso no podemos aguantar este tipo de cosas, no podemos tolerar esta mala escritura, porque esto es lo básico, lo mínimo que tienes que hacer para ser escritor. Okay. ¿Están de acuerdo o no? Sí. O ya me Sí. exalté mucho. No, está bien. Sí, no, entonces no podemos tolerar, entonces si un tipo así gana un premio, ¿no? Tenemos que cuestionar por qué demonios están dándole premios a tipos así. O sea, aparte es dinero público, lo pueden hacer. Pero bueno, tenemos dos prácticas. ¿Quieren hacer una práctica o quieren que les haga que les explique lo que les iba a decir del adjetivo desde la clase pasada? ¿El adjetivo? Sí, vamos con el adjetivo, ¿no? Bueno, al cabo ya faltan 10 minutos y dejamos la práctica para la próxima clase. Era en realidad cambiar lo que vimos, los párrafos que vimos de estilo llano a estilo barroco y los párrafos de estilo barroco a estilo llano. Lo íbamos a hacer aquí. Y la otra práctica era elegir un cuentito de una cuartilla, ahorita rápido, pum, lo ponemos aquí en el PowerPoint y lo analizamos entre todos usando el método que les propongo. Esas eran las prácticas, las hacemos después si quieren. Entonces vamos a hablar del adjetivo. Algunos escritores sugieren evitar los adjetivos. Sí, es lo que hablaban antes, en la clase pasada alguien lo mencionó, ¿se acuerdan? Y lo íbamos a tratar, pero no nos dio el tiempo. Los consideran palabras insignificantes que conducen al énfasis y a la redundancia. Algunos escritores piensan eso. Un ejemplo de uso desaconsejado del adjetivo, bueno, tenemos entre la opacidad de las aguas cenagosas. ¿Por qué está mal? Porque la opacidad es un atributo de las aguas cenagosas. Es difícil que al leer cenagoso, en la imaginación del lector, surja la idea de claridad, ¿no? Porque el lodo y el fango forman parte del campo semántico del cieno, ¿no? Yes. Sí. Opacidad es usado como sustantivo con la idea de expresar la dificultad de nadar, pero equivale a decir entre la opacidad de las aguas opacas o entre el cieno de las aguas cenagosas, ¿ok? Entendemos la intención del autor, pero la ejecución es errónea. De hecho, el texto está bien en general, este texto de Basabe, pero si hay un párrafo malo, pues hay que señalar que está mal y señalar por qué, ¿no? No porque no me guste, es porque está mal construido. Entonces, quizá debió enfocarse en la dificultad que representaba nadar, aludiendo a la densidad del agua, a la fuerza que debía imprimirse en las brazadas, etc. Ahora veamos un uso extraordinario del adjetivo. Se trata de uno de los muchos párrafos en que León Bloy refiere la adoración que se le tributaba a Napoleón Bonaparte. En realidad, nunca un hombre fue adorado como aquel, en la esperanza o la desesperación, en los tormentos infinitos de la fatiga, del hambre y de la sed, en mitad de los lodos y las nieves,
bajo la metralla o en los incendios, en los exilios, en las prisiones, en los hospitales y entre las agonías, adorado de todos modos, adorado siempre pese a todo, como un redentor al que la corrupción de la tumba no podía alcanzar, como una virgen de gloria que no podía morir. Yo conocí en mi infancia ancianos mutilados, incapaces de distinguirlo del Hijo de Dios. Y luego les pongo, como se habrán dado cuenta, el adjetivo es mutilados. Así es. Palabra que contiene la emotividad de las imágenes que se han enumerado. ¿Sí? El adjetivo ya no solo remite al hecho de que los ancianos carezcan de algún miembro, sino a la causa física, psicológica, espiritual de esa mutilación, ¿verdad? Así es. El adjetivo gana riqueza de significado y potencia, siendo esto la capacidad de conmover al lector con recursos extratextuales, el doble discurso que suele producirse cuando el texto dialoga consigo mismo y se aleja de lo referencial, lo concreto. Entonces, si tomamos la frase sola, yo conocí en mi infancia ancianos mutilados, incapaces de distinguirlo del Hijo de Dios, quizá lo sorprendente sea la comparación entre el emperador y una deidad, ¿no? Ujú. La importancia radicaría en eso. Pues, qué locos, mutilados y torpes. Y no sería poca cosa, pero es característica de un buen escritor no conformarse nunca y llevar hasta el límite las propuestas de su imaginación. Entonces la lección sería, de nuevo, make every word count, siendo conscientes de que seguir esta regla nos deja apenas en el umbral del verdadero juego, donde los significados de las palabras se mezclan para formar algo más grande. Y conocemos entonces la magia de la literatura, lo sublime. ¿Qué les pareció? Muy bien. ¿Sí les gustó ese adjetivo? Sí. Sí, prepara todo para usarlo correctamente, ¿no? Para extraerle todo, sacarle toda la potencia, toda la capacidad significativa a la palabra mutilados, porque ya no hablaba nada más mutilados físicamente, psicológicamente, espiritualmente mutilados, y todavía lo creían el Hijo de Dios. Así ¿Se dan es. cuenta? Ujú. Sí. Así debemos usar los adjetivos siempre que se pueda, ¿no? Porque también hay adjetivos acá, pues, inofensivos, los tormentos infinitos, bla, 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 pero bueno, este resalta sobre todos. Entonces, todo esto fue para preparar el efecto de mutilados en esta última frase de ese párrafo. Y es bellísimo. ¿Qué les parece? Ah, ¿está bien? Bien. Sí, muy bien. Sí. Está bien. León Bloy les da las gracias desde el más allá por el entusiasmo, ¿no? Que mostraron por uno de sus mejores párrafos. Bueno, entonces, acabamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? Mm, No. no. ¿Está bien? ¿Les gustó? ¿No les gustó?